Hola, bienvenidos nuevamente. En este capítulo y con base en el aprendizaje que obtuvimos a raíz de los capítulos anteriores, desarrollaremos un ejercicio libre de modelación en 3D. Para ello haremos uso de un archivo que les compartimos aquí en la parte inferior del documento, del video, que contiene lo siguiente. Son plantas en 2D, pero que si giramos la vista, tenemos son algunas líneas muy básicas, o sea, todas se hicieron con comandos que ya conocemos y manejamos, entonces por eso les paso como adelanto, como con el fin de que ahorremos tiempo. Entonces ahí tienen las líneas, lo que vamos a hacer es construir un pocillo a partir de estas perfil, planta y perfil, y una jarra a partir de estos trazos, ¿cierto? Utilizando los comandos de modelación en 3D. Entonces, para ello, recuerden que lo necesitamos adecuar aquí el espacio de trabajo a modelado 3D. Nos cambian las opciones de la parte superior y también cambiamos la vista, que la rotamos con el mayúscula y el scroll del mouse. Ya tenemos esta vista. Entonces, lo que vamos a hacer primero es desplazar este círculo con las propiedades. Miren que él está en la altura Z0. Entonces lo voy a llevar a la altura 3 y vamos a construir un cilindro a partir de una extrusión, un cilindro de altura 22 y vamos a construir otro cilindro de altura 25. Y ahora lo que vamos a hacer es una diferencia entre un cilindro y otro, y ahí ya tenemos como la forma del pocillo con su fondo incluido, ¿cierto? De ahí pasamos a crear el asa del pocillo. Para crear el asa del pocillo, lo que vamos a hacer es una alineación 3D. Recuerden que en 2D teníamos la opción alinear, ahora tenemos la opción alinear en 3D, que es llevarnos esta línea que está en un plano XY a un plano YZ, ¿cierto? Lo que hago es selecciono la opción alinear 3D, tiene comando o puedo venir hasta el menú a realizarlo, lo selecciono y le voy a dar, en 2D le dábamos 2 puntos de referencia y los 2 puntos destino, pues aquí como es 3D tendré que darle más puntos de referencia, voy a darle 2 puntos de referencia, enter. Ahora le voy a dar 2 puntos de referencia que son la base del cilindro del pocillo y el centro de la circunferencia superior. Y ahora, si yo apago F8, miren cómo si apago el menú orto, miren cómo empiezo a desplazarlo, y pues para que me quede correctamente alineado, lo que voy a hacer es encender el orto y enviarlo a esta zona. Ya tenemos el asa del pocillo alineada con el mismo en 3D, ¿cierto? Entonces ya lo que vamos a hacer es, por medio del menú recorrido, hacer un recorrido de esta figura que es la que me designa en la forma del asa, la barro a través del asa de una sola dimensión. Vemos que en la parte inferior me quedó salido, entonces lo que voy a hacer es desplazarla en ese único eje utilizando el gizmo, y ahí tenemos nuestro pocillo. Pueden notar cómo es de sencillo construir un elemento a partir de un elemento 3D a partir de uno 2D. Situación similar tenemos con este modelo, que es una jarra, ¿cierto? Aquí teníamos las vistas en perfil y planta del pocillo. Aquí no tenemos vistas, sino que simplemente tenemos unas líneas auxiliares, que cada quien las puede determinar a su forma, ¿cierto? Si volvemos a la vista 2D, miren que tengo la forma la forma de la jarra, tengo la forma del asa, y desde una vista frontal puedo ver la forma del boquete, ¿cierto? Entonces, en la vista 3D
lo que vamos a hacer es utilizar el pocillo, lo hicimos con forma de sólido. La jarra la vamos a hacer con el menú de superficie. Entonces lo que vamos a hacer es construir una superficie de revolución alrededor de ese eje que tenemos, ¿cierto? Entonces selecciono el menú, selecciono la herramienta revolución, selecciono la superficie que voy a revolucionar, le digo enter y selecciono 2 puntos del eje. Si me empiezo a mover pueden ver cómo tengo media jarra, un cuarto de jarra, o simplemente si le digo 360 grados tendré la jarra completa. Ahí tenemos la jarra. Cerramos este menú de propiedades y tenemos la jarra. Tendríamos que dibujar el boquete, ¿cierto? Para dibujar el boquete les sugiero que dibujemos un cilindro que tenga este mismo radio, es decir, si ponemos la vista posterior, que dibujemos un cilindro que tenga de radio lo que tiene esta figura, este elemento. Entonces venimos, seleccionamos el menú cilindro, pero dibujado por diámetro, o sea, por 2 puntos. El punto inicial será el inicio de este elemento, punto final será el fin de este elemento, y ahí tenemos el cilindro, pero en vista superior. Si vamos a la vista superior, ahí tenemos nuestro cilindro. Lo que vamos a hacer ahora es construir una extrusión a partir de este. A veces es un poco complejo realizar estos giros. Entonces voy a hacer una extrusión de ese cilindro. Que entre en la jarra, pero que no la corte, porque lo que vamos a hacer es una sustracción. Entonces lo que voy a hacer ahora es girarlo. Selecciono el gizmo girar y lo giro alrededor del eje del eje X, por lo tanto es de la línea roja. Perdón, me equivoqué. No seleccioné el gizmo girar. Y apago el modo ortogonal para que no gire solamente 90 grados. Se me desplaza un poco, entonces ahora lo que voy a seleccionar es el gizmo desplazar y lo desplazo en el eje Z para que me corte secantemente la jarra. Veo que me quedó corto, simplemente lo selecciono y lo extiendo. Y ahora sí hacemos la diferencia, que sería a la superficie, que es la jarra, le voy a restar. Me sale este cuadro de diálogo porque estoy haciendo operaciones booleanas, son operaciones algebraicas, como les decía, como de suma de conjuntos, y estoy restando una superficie de un sólido. Entonces él me hace la sugerencia, pero le voy a decir continuar porque como es solamente un elemento auxiliar, lo aplico y ahí tenemos la sustracción. Muy bien, verificamos que esta esquina nos concuerde con la esquina de la jarra, de la superficie que cortamos, y ahora lo que vamos a hacer es una operación muy sencilla, que es solevar entre la superficie y esta línea. Miren que si yo me ubico sobre la superficie se me resalta toda. Yo utilizo la tecla Control Shift
para que únicamente me aparezca como el perímetro de la superficie que cortamos. Me tengo que ubicar bien sobre él. Miren, ahí solo me aparece el perfil, no el recorte, no la superficie. Y ahorita selecciono la segunda zona de solevación y le digo Enter. Le digo Enter nuevamente para aceptar los valores por defecto. Y ahí tendríamos el boquete de nuestra jarra. Ahí vamos dejando nuestra jarrita lista. Nos faltaría entonces el asa. Para hacer el asa lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a hacer un recorrido, o sea barrer. Y lo que vamos a barrer es esta figura, Enter, alrededor de esta... Perdón, pero aquí tenemos que hacer algo y es que no podemos hacer un barrido de sólido porque lo que estamos trabajando es en superficies. Entonces voy al menú superficie y aquí también tengo la opción barrer esta figura sobre este recorrido. Ahí tenemos un asa, pero es una superficie, no un volumen. ¿Qué pasa? Que algún sobrante del asa se nos pasó hacia la parte interna. Para ello voy a utilizar la herramienta recortar. Selecciono el elemento a recortar, le digo Enter, selecciono el límite o arista de corte que sería la superficie y selecciono los elementos a retirar, a remover. Ahí ya no tenemos los sobrantes del asa hacia el interior de la jarra. Con eso ha quedado nuestra jarrita. Y de igual forma tenemos nuestro pocillo. Podemos también terminar de construir la jarra en su parte inferior. Para ello haremos uso de este elemento que se llama un parche y le vamos a decir qué parte de la superficie vamos a crear un parche. Será en esta zona. Le decimos Enter y ahí ya no vemos hacia el interior de la jarra porque construimos un parche sobre esta zona. Del mismo modo podemos crearle entonces una base a la jarra. Esto lo realizamos haciendo un desfase de la superficie del parche. Ahí tenemos nuestro parche. Vamos a hacer un desfase de este mismo y le vamos a decir que la distancia, como pueden ver, nos aparecen como unas flechas dentro del parche. Nos están indicando la dirección del desfase, pero miren que lo está haciendo hacia adentro de la jarra. Entonces yo le voy a decir voltear dirección. Ahora sí lo está haciendo hacia la parte externa y le voy a decir que ese desfase va a ser de 10 unidades. Nos quedó muy lejos, entonces lo puedo desplazar. Y finalmente hacemos una conexión entre este desfase y la jarra. Vamos a eliminar la superficie inicial, el parche que creamos. Ahorita la jarra no tiene fondo, pero es porque precisamente lo vamos a crear a partir del menú fusión. Seleccionamos la arista inicial que sería esta. Seleccionamos la segunda arista que sería el fondo de la jarra. Y le puedo modificar la magnitud de curvatura para que el suavizado sea más intenso o menos intenso. Ahí hicimos una conexión casi que lineal. Si repetimos el proceso utilizando otros valores, hacemos control Z, repetimos el proceso con valores diferentes, entonces vamos a fusionar nuevamente esta superficie con el fondo de la jarra y vamos a modificar los valores de continuidad G1 para la primera arista
G2 para la segunda y de magnitud 1 para la primera arista, 3 para la segunda. Y ahí tenemos un borde mucho más suavizado. Tenemos nuestra jarrita con base. Perdón, quiero ponerlo como en la vista más clara para todos. Y tenemos la jarra y tenemos el pocillo. Espero entonces que este contenido les haya gustado, que los comandos que repasamos en este les sean de utilidad para el desarrollo de sus proyectos, y con esto casi que asumimos que pueden desarrollar cualquier proyecto en AutoCAD. Hemos utilizado gran variedad de sus funciones. El programa tiene infinidad de funciones que pueden ser útiles para diferentes usos, pero con la introducción que le hemos dado, que nos parece muy completa, pueden solucionar cualquier problema de diseño que tengan. Entonces nos vemos en un próximo capítulo donde aprenderemos a renderizar estos elementos. Renderizar es como una imagen de realidad aumentada creada a partir de estos modelos 3D. Nos vemos entonces, muchas gracias.